Hoy estudiamos algunas palabras descriptivas que pueden referirse a los seres humanos o a cosas o a la naturaleza. Panikuna wawqikuna, kanan qallarishu. Hermanas y hermanos, ahora comenzamos. Hatun, grande. Ichik, pequeño. Wira, gordo, saludable. Uyu, delgado. Flaco. Pachasapa, o simplificado, pachas, significa de estómago muy abultado. Pero si uno quiere decir con cariño barrigoncito, uno dice lipa. Shumach, bonito. El castellano tiene mucho allí. Lindo, hermoso, precioso. Manashuma, feo. Kushi, alegre. Yaki, triste. Lasa, pesado, de ponderación. Ancash, liviano, de peso ligero. Yamai, saludable, que está bien. Reshiach, que está enfermo. Yuyu, niño tierno. Yashka, mayor. Ahora practicamos. Hatun Runa, hombre alto, hombre importante. Hatun Wasi, casa grande. Ichik Runa, hombre de estatura pequeña. Ichik Wasi, casa pequeña. Wira Runa, hombre gordo. En muchos pueblos, Wira Runa significa saludable. La gordura es símbolo de salud. O también Pachas Runa, hombre barrigón. Wirawarmi, mujer gorda, mujer saludable. Lipa Wamra, niño barrigoncito. Shumach Waita, bella flor. Lasah Rumi, piedra pesada. Ancash Rumi, piedra liviana. Yuyu Ayoko, cachorrito. Yashka Ayoko, perro adulto. Yamai Runa, hombre tranquilo, hombre saludable. Reshiach Runa, hombre enfermo. Kananga Kaiyatam, Shumahya Kakuyay. Ahora solamente esto. Estén bien todos.